Buenas, buenas. No hay nadie todavía. ¿Cómo va? Bueno, a ver. ¿Cómo va? Te estoy... A ver cuando aparece el amigo Panoto. A ver. Todavía no. Cuando aparezca, lo agrego. Buenas a los que se van acercando. Ya en un ratito, cuando llegue Panoto, empezamos. Acá esperando al amigo Panoto. A ver si pongo acá, a ver si te busco acá, Panoto. Ahí estamos. A ver ahora, a ver si esto engancha. Me Muy parece que buenas. sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bien, ¿Bien, bien, Nico? acá. Disculpame la demora que No, por con todo. favor. Me dijiste que estabas en una reunión. ¿Qué hiciste? ¿La cerraste? ¿Eh? ¿La cerraste? Ayudé a concluirla rápidamente. Este, ando ahora, así que. Ah, mira. Bueno, Hola, hola. buenísimo, buenísimo. Sí, sí. ¿Vos me Ahí, escuchás? Ahora te escucho medio cortado. Sí. ¿me escuchás? Sí, 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 sí. Ahí te estoy escuchando. Ya, Sí, se sí. me corta ahí. Y te veo bien y te escucho bien. Sí, Bien. anda Esta vez medio. sí, media sobrepoblada la red. Esta vez con mate, ¿eh? No, es muy temprano todavía para el vino, Sí, así que estamos los dos con lo mismo, está bien. estamos Y es la conectados. hora, ¿no? Sí, Si sí, vamos sí, a sí. arrancar ahora tomando, ¿no? Estamos en problema, Pero es viernes, estamos en igual problema. hoy un Ah, es poquito bien, más temprano que otro día puede ser. se puede, está bien. Sí, Escúchame, sí, sí. va, le cuento un poco a los que van arrimándose por allí. Eh, el tema que hoy nos propusimos acá charlar con Nico Panotto tiene que ver con el fundamentalismo, como lo planteamos ahí en la imagen esa que transmitimos, tiene que ver con el fundamentalismo y tiene que ver con la crisis social. Sin duda, esta crisis social que estamos viviendo, que no se limita solamente al coronavirus, ¿no? Que es una crisis social que me parece Claro. ya viene más extendida de hace tiempo. Pero cuando pensábamos en el tema con Nico, decíamos que es importante, o nos parecía por lo menos importante, hacer un poco de historia y de explicar un poco esto de, primero, del fundamentalismo. ¿Qué es esto del fundamentalismo? ¿De dónde viene? Siempre la historia echa mucha luz al presente, así que yo estaba totalmente de acuerdo en hacer un poco de historia y que en este caso voy a tratar de compartirle algunas cosas yo y después dejarle un poco a Nico, que es su campo y es donde él más se está moviendo hace rato, que nos explique un poco, si es que se puede explicar algo, de esta realidad con este tema acá en América Latina, y ir un poco... Sí, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Yo ahora te veo medio complicado. Sí. Ahí Ahora ahí estás de te vuelta. veo, sí, se ve que Va a ser, está me parece medio, que va a medio. ser medio así. Si veo que te desapareciste de golpe, yo no sé si la Sí. gente te ve más a vos, o sea, si es mi señal la que No, se no sé, corta o es es el la tuya. misterio, sí, ese no lo sé, porque hoy también anduvo medio mala la señal acá. Bueno, estamos en todos lados iguales, Ah, imagino. bueno. Sí, bueno, está todo A ver ahí, saturadísimo. no sé si corta o... No, eso, bueno, a lo mejor si alguien ahí nos puede decir, quizá nos pueda decir y vemos, porque de última, si soy yo, entro y salgo, y si sos vos, podés entrar y salir, y a lo mejor eso ayuda, ¿no? Está complicado, a ver, espérame. Dale. ¿Querés salir y A volver a ver. entrar?
Sí, me parece que, a ver, voy a ver si engancho otra Dice que conexión, a a ver vos, si me da. están diciendo que a vos de a ratos no se te ve. Ah, entonces es mi conexión. Bueno, voy a desconectarme un toque y a Bueno, ver si lo dale, arreglo. dale, dale. Mientras yo saludo a algunos amigos, ahí lo veo a Dale. César, Marcela, ahí me están diciendo. Bueno, esperamos que vuelva Nico. Y de paso, bueno, gracias a los que se van arrimando ahí un poco. Veo muchos amigos, algunos de afuera también. Esperen a ver si lo vuelvo a enganchar. Acá al amigo Nicolás, que debe andar por acá. En cualquier momento va a aparecer acá. Estas cosas son raras. A ver si lo busco así. El amigo Panoto. Vamos a ver, esperemos que se pueda conectar pronto. La vez pasada no tuvimos tanto problema. Quizá, quizá sea mejor otros horarios. Bueno, veremos. Todavía no lo veo aparecer el amigo Panoto. No lo veo. Se estará tratando de conectar. Bueno, esto que saben hacer muy bien la gente que trabaja en la televisión, de estirar, a mí me sale pésimo. Y no tengo ni idea. Quizá convenga que yo salga y vuelva a entrar también, ¿no? No tengo ni idea. Muchos saludan, ahí los saludo, hola. Nico, ¿dónde andás? Se fue el panotón. A ver, no aparece. Bueno, seguimos esperando. A ver, le voy a mandar un mensaje por otro lado, a ver si aparece. La gente dice que me ve bien, lo cual es un lujo eso, que me vean bien. Y yo me veo bien. Ah, acá estamos, acá. Ahora sí. A ver si aparece su imagen, por lo menos está añadido ya es un paso. Ahí va. Ahora sí. A ver, ahora me he vuelto. Me Acá tenía estamos, Nico. Te que lugar, mudaste, me te mudé porque a ver mudaste. si acá hay mejor conexión. Estamos complicados. Pero Algún bueno, día creo nos que vamos a acordar de esta época, ¿eh? Nos vamos a acordar de todo esto. no, totalmente. Complicado acá. Pero bueno, ahí De estoy medio las cosas que se tienen que hacer. no queda Bueno, otra, pero bueno, es una metáfora, Panoto. Más de ya uno estamos, quisiera verte por ahí. Bueno, bueno, ya dale, estamos. si está, vos estás cómodo ahí, si estás bien, yo arranco, no Estoy tengo problema, ¿eh? perfecto. Bueno, Arranquemos que dale. estamos. Arrancamos, dale. No, la idea entonces les decía un poquito para poder explicar de dónde viene el término, digamos, qué significa esto de fundamentalistas, porque hoy está todo muy mezclado, ¿no? Y hoy, digamos, quizá el término fundamentalista se hizo más famoso adjudicándosele a grupos extremos musulmanes, ¿no? Se hablaban de fundamentalistas musulmanes. Y en realidad, no, digamos, uno puede llamar fundamentalista también a esos grupos, sin duda, pero el término en sí fue usado, y fue usado, digamos, felizmente usado, porque esta gente se sentía muy feliz, por grupos evangélicos en Estados Unidos. El término nace fines del movimiento, en realidad nace fines del siglo XIX, principio del XX más o menos, y se autodenominan a sí mismos fundamentalistas, basados en un salmo, que ahora no me acuerdo bien cuál es, que dice, ¿qué pasará con el justo si los fundamentos son removidos? ¿No? Pueden googlear alguno me puede dar el dato de cuál es el salmo ese. Pero basados en ese dato, eh, estos grupos cristianos se autodenominaron así, digamos, felices de llamarse fundamentalistas, porque ¿cuál era la idea? La idea era defender los fundamentos de su fe. Esa era la idea principal. Se levantaban un poco en contra de una teología europea, una teología liberal europea, que lo que hacía para ellos era desarmar la Biblia, destruir la Biblia.
para esto imprimieron una serie de libritos chiquitos, tratados, son más que folletos, son unos libritos. Yo tenía alguno y busqué para esta charla y no encontré, quizá lo perdí en alguna mudanza, pero tenía algunos que se llamaban casualmente Los Fundamentos, o en inglés The Fundamentals, ¿no? Ese era el nombre, y trataban sobre básicamente 5 o 6 temas, ya no me acuerdo justo, pero los temas tenían que ver con la historicidad y la cientificidad de los milagros de Jesús. El primero, quizá uno de los más importantes, la inspiración plena de la Biblia. Dios dictó prácticamente toda la escritura, por lo tanto, la Biblia no tiene errores científicos, no tiene errores históricos, no tiene errores de ningún tipo ni color. Todo lo que allí dice ocurrió de esa manera y es de esa manera. Después veremos qué implicancias tiene esto en la práctica, ¿no? Otro de los temas era el nacimiento virginal de Jesús. Otra era la muerte, bueno, ya hablamos de esto justo, Nico, la otra charla, ¿no? La muerte vicaria de Cristo. Y así, esos eran los fundamentos de esa fe que no se podían negociar, digamos. El fundamentalismo, digamos, desarrolla una teología basada en estos puntos, y lo que hace, que es lo que para mí le da la proyección mundial que tuvo, fue, yo no sé si hablar de un matrimonio o de qué tipo de junta, pero en algún momento este fundamentalismo teológico se casa, se junta con la política de derecha norteamericana. Es decir, toda la línea norteamericana más de derecha encuentra en el fundamentalismo religioso su pata religiosa. Claro. Y a partir de ahí, obviamente, todos estos movimientos norteamericanos de misión que vinieron a América Latina venían financiados, apoyados, acompañados con esta teología y con esta línea política también, ¿no? Por eso es que la mayoría, voy a hablar de Argentina, vos estarás conociendo un poquito también la realidad de Chile y de otros países, pero por lo menos en Argentina la mayoría de las iglesias evangélicas tienen esta raíz, no todas, ¿no? Pero la mayoría de las iglesias, la mayoría de las denominaciones, tienen una raíz teológica en el fundamentalismo. Hace algunos años, que yo en la década de los 80, cuando yo empecé a crecer en estos ambientes, todavía estaba bien llamarse fundamentalista, era parte del orgullo de ser evangélico, ¿no? El fundamentalista estaba bien visto. Y es interesante algo que a mí siempre me llamó la atención y que después a lo mejor podemos pensar qué fue lo que cambió. Porque, digamos, estamos hablando de los años 80, o sea, la mayoría de esos líderes que eran líderes en los 80 todavía están vivos y siguen siendo pastores y líderes de muchas de esas iglesias. Líderes que se formaron en esta línea. Pero ese fundamentalismo trajo a América Latina una idea social que tenía que ver con esto de que el mundo iba a ser destruido. Al corto plazo, este mundo no tenía ninguna solución, nada de lo que nosotros hiciéramos podía modificar el resultado de que este mundo iba derecho a la destrucción. Para no complicarlo más, solo lo menciono, pero el fundamentalismo se casa también no solo con la derecha norteamericana, sino con una manera de leer la Biblia que se llamó dispensacionalismo. Lo voy a dejar ahí colgado, dispensacionalismo, lo dejamos ahí, otro día abrimos ese cajón. Pero ¿por qué lo nombro? Sí, porque el dispensacionalismo lo que decía era esto que estoy diciendo yo. Era es altamente fatalista, digamos, el mundo ya está condenado a su destrucción, lo único que hay que hacer es salvar almas del infierno. Aquellos que tienen varios años de iglesia evangélica recordarán una canción que cantaban los niños: o subid pronto al tren de la salvación, que al cielo lo llevará. No la voy a cantar, obviamente, para que no se vayan los pocos que nos están escuchando hoy, pero esa canción
es un resumen perfecto de lo que enseñaba esa doctrina. Había un tren al cual había que subirse y salir despedido de este mundo hacia la salvación que Dios nos da, porque este mundo solo nos esperaba la destrucción total. Interesante, digo, porque este discurso llega a América Latina, no sé, 60, 70, ¿no? Plena época de luchas, de guerras internas, de golpes de Estado. Y es totalmente desmovilizador este discurso. Digo, si no hay nada que hacer para que la sociedad cambie, para que la justicia reine o lo que sea, si lo único que tengo que hacer es predicar el Evangelio y salvar almas de un infierno futuro, digamos, ¿para qué me voy a comprometer en luchas sociales? ¿Para qué voy a poner un comedor? ¿Para qué voy a poner un comedor, digo, para el barrio? ¿Para qué voy a hacer una escuela? ¿No? Y muchas de estas cosas, alguien me dirá, pero muchas de estas cosas se hacían en esa época, y es verdad, sin duda. Pero cuando uno va a las razones de por qué se hicieron esas cosas, uno descubre que se han hecho más con una finalidad de convertir a la gente. Digamos, yo abrí un comedor en mi iglesia y lo hacía para que la gente que venía a comer o a lo que sea, lo que necesitaba, se convirtiera. No tanto para una mejora social. ¿Sí? Es interesante, si uno puede acceder a los documentos de fundación de distintas entidades que surgieron en esa época, no hablo de iglesias, hablo de las cosas que hacían las iglesias, ya sean comedores, escuelas o lo que sea, hogares de ancianos u otras cosas. El objetivo, y está explicitado así, es para que la familia, para que los grupos, qué sé yo, conozcan a Cristo. ¿No? Claro. No era un objetivo de, no sé, para que hayan derechos que tengan que ver con el Evangelio. Por ejemplo, digo para arrimarlo un poco a las temáticas de hoy, ¿no? No eran para que Jesús o Dios tome el control de la sociedad. No, 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 no había nada de eso, no había posibilidad. Ahora, la pregunta que me hago, porque esto hoy obviamente cambió, y después en esto vos vas a poder decir algunas cosas, es qué fue lo que pasó en el medio. Digo, ¿en qué momento esta teología dejó de ser aquella teología? ¿No? ¿En qué momento esta idea, digamos, esta idea de hoy, bueno, después lo vamos a decir, pero esta lucha por los derechos, ¿no? Para evitar ciertos derechos, para traer otros, y qué sé yo, ¿en qué momento esto se hizo actual? Si en realidad la lectura de la Biblia, que el mismo fundamentalismo nos enseñaba hace 20 años atrás, nos decía que el mundo está destinado a la destrucción, está destinado al gobierno del anticristo y destinado a la destrucción. Que lo único que había que hacer era, hacemos escuela, hagámosla, pero para que la gente se convierta. Hacemos comedores, hagámoslo, pero para que la gente se convierta. ¿Sí? Porque lo único que hay que hacer es que la gente se convierta. ¿No? Y por último, solo señalo una característica más de este fundamentalismo con la que yo discuto mucho. Se ha dicho siempre que el fundamentalismo se basó en un literalismo bíblico, es decir, leer la Biblia y tomarla de forma literal. Yo no creo que el fundamentalismo haya sido literal. De hecho, hasta hoy no lo es, porque, digamos, muchísimos pasajes que si los tomáramos literal, veríamos vidas totalmente distintas de las que vemos, o por lo menos personas muy distintas de las que vemos, no los han tomado literal. Digamos, han sido literales siempre que les convino la situación de serlo. Por ejemplo, digo, la vez pasada en la charla que teníamos, hablamos de un personaje en la historia de la iglesia que había tomado literalmente aquel pasaje del Evangelio donde Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo, ¿no? Y el tipo se había capado. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Bueno, el tipo, aquel lo había tomado, Orígenes de él estoy hablando, lo había tomado literal y se cortó lo que se tenía que cortar, digámoslo así, para no entrar en detalle a esta hora de la tarde. Sin embargo, no hay ese literalismo. Cuando el Evangelio dice que no nos tenemos que hacer tesoros en la tierra,
que no tenemos que acumular dinero. Bueno, las cuentas bancarias uno podría entenderlas, quizás no sean muy abultadas, puede alguien discutir, bueno, eso no es un tesoro, pero sin duda es una acumulación de dinero, ¿no? Y sin embargo todos nosotros tenemos cuentas bancarias, los literalistas y los no literalistas tenemos cuenta bancaria, más o menos, con algún mango más, algún mango menos, pero está allí, aunque más no sea la cuenta de sueldo. Digo, ¿no? No, no, el literalismo hay que tener cuidado, porque si uno de verdad quiere ser literalista y se cree literalista, bueno, va a tener que abanicarse un buen rato porque hay algunos textos que son un poco crueles, un poco difíciles de cumplir si uno toma la Biblia literalmente. Ahora, en otras cosas sí han tomado literalmente la Biblia y han hecho, bueno, algunas situaciones bastante complicadas, ¿no? Eh, Hasta acá me parece la cuestión histórica, ¿no? Esto tuvo matices. Lo que uno ve hoy es un resurgimiento muy fuerte de todo esto, un resurgimiento muy fuerte, pero con otras características, porque también aparecen en la Iglesia Católica, ¿no? Y acá es un poco donde yo te pregunto, te paso un poco la posta, te pregunto también a vos, ¿cómo es que vos lo estás viendo hoy esta situación? Claro. Antes de ir a eso, mientras vos hablabas, me acordaba, yo hace muchos años atrás, cuando recién me había mudado ahí a Buenos Aires, empecé a ir a una iglesia X, no voy a decir nombre ni nada, No, no. este, y bueno, tuve obviamente muchos problemas por cuestiones de diferencias en interpretaciones bíblicas y demás, ¿no? Y recuerdo que ya cuando yo había decidido no ir más, el grupo de jóvenes ya me había invitado, ya no me podía desinvitar, me había invitado a dar una charla para un campamento. Y de hecho fui y recuerdo que lo que quise hablar, porque era una iglesia de clase media alta, y dije, voy a tirar la bomba, ya me voy, así que no me importa. Simplemente lo único que hice fue leer Hechos 2 y Hechos 4, ¿no? Hacia el final, cuando habla de la comunidad como comunidad de bienes. Mirá, fue increíble, fue una experiencia que yo no me olvido más, que lancé. Dije, quiero leer estos versículos. ¿Qué piensan? Te juro, no hablé más por 45 minutos, porque se armó un quilombo, digamos, de que Y claro, lo que todos intentaban hacer es hacer una interpretación, decir, no, pero en realidad no está diciendo eso, no es que tenemos que vender las cosas. Yo decía, a ver, acá dice esto, ¿cómo se...? no, Y bueno, sí, claro. y me fui, y ahí también me acordé de lo que decía Néstor Míguez, de que él decía, nos dijo una clase una vez, a veces hay que ser más fundamentalistas que los fundamentalistas con el texto bíblico, justamente para ver, digamos, las implicancias que tiene el texto, ¿no? No, Eh, bueno, volviendo un poquito a lo que vos decías, hay un tema de la historia que me gustaría rescatar, digamos, como para entender un poco, y es el hecho de que, bueno, como se suele decir, digamos, uno construye identidades creando antagonismos con un otro, ¿no? Y el fundamentalismo desde sus orígenes siempre tuvo que ver con eso, no solamente con la reafirmación de algo, sino que fue principalmente como una reacción antagonista, y sí, la construcción de un lugar como reacción a otro. Vos mencionaste la teología liberal, digamos, sí, buena parte del fundamento bíblico, entre comillas, del fundamentalismo tenía que ver con contradecir todas las teorías del Jesús histórico, todas las teorías críticas relacionadas con el texto bíblico, etcétera, etcétera. Pero también hay mm, otros acontecimientos históricos, o sea, es el tiempo, estamos hablando del inicio del siglo XX, plena revolución rusa también, todo el resurgimiento de movimientos obreros en Europa y en Estados Unidos. Eh, es el tiempo de los avivamientos. ¿Te acordás que estamos hablando también, de que claro. uno de los últimos o sea, de los dos últimos avivamientos, fines del siglo XIX, principios del siglo XX en Estados Unidos, Sí, y toda sí, esta claro. acción populista, obviamente al extremo, y entonces, digamos, esta cuestión del antagonismo está muy vinculado al fundamentalismo, ¿no? Porque uno se pregunta a veces, ¿cómo puede ser que hoy haya personas que asuman este tipo de posturas que a veces rozan la irracionalidad, entre muchas comillas, el fanatismo y demás, que tiene que ver también con a qué se están oponiendo, ¿no? O sea, podemos esto volcarlo al fenómeno político, Bolsonaro en Brasil, Trump, y muchas cosas que están pasando en el ámbito político que son más bien votos contra, en lugar de
hablar de estar estrictamente a favor de tal o cual cosa, ¿no? Que de hecho está esa dimensión, pero me parece que para hablar de fundamentalismo es importante mencionar esto, porque precisamente eso nos va a dar algunas claves para leer Sí, el origen del fundamentalismo hoy y los tipos de dinámicas. Y una de esas es precisamente el tema con el catolicismo, como vos estás diciendo. Hay una cuestión reactiva, hay una cuestión de oposición del fundamentalismo evangélico que justamente es lo que ha permitido que se una con la iglesia, con parte de la iglesia católica, precisamente porque hay agendas a las cuales hay que oponerse, ¿no? sí, Entonces, el sí, fundamentalismo... yo lo que pienso es que hay algo en el ADN que no se lo puede sacar el fundamentalismo. Digamos, ha modificado, ha mutado algunas cuestiones, hasta yo me animo a tirar la palabra, hasta doctrinarias internas, pero esto que vos señalás, esta cosa de buscar ese enemigo, es parte de su ADN esencial, digamos. Está como que eso se sigue manteniendo igual, digamos. En aquel momento ellos criticaban lo que llamaban el modernismo, una de las palabras que usaban, ¿no? Que tenía que ver Exacto. con una racionalidad que se acercaba a la Biblia, a leer la Biblia con la cabeza, ¿no? Y ellos rechazaban ese modernismo europeo, rechazaban la Iglesia Católica también, hay que decirlo. El fundamentalismo nunca Sí, fue, claro, también. digamos, Claro. claro, pero hoy, vos fijate, muchas de estas cosas han cambiado, muchas han cambiado porque han armado seminarios, ¿no? Hoy hay un montón de cosas. Sin embargo, esta búsqueda de ese enemigo sigue estando allí, ¿no? Sí, 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 la lógica de también la búsqueda del chivo emisario, ¿no? Claro, Esto es muy, forma mucha, digamos, si uno ve a lo largo de la historia las lógicas de racialización, o sea, la búsqueda o sea, desde las lógicas coloniales, ¿no? Que la última vez hablábamos de esta cuestión sí, de las lógicas coloniales. Justamente el fundamentalismo se fundamenta y justamente se basa en muchas lógicas coloniales, es decir, la necesidad del sacrificio de un otro para intentar legitimar el poder y el lugar de uno mismo, una misma, ¿no? En este caso, ser, o este conjunto de dogmas que forman la posición fundamentalista. Entonces, está en la lógica colonial, en la lógica racial, en la lógica patriarcal, digamos, que ha históricamente promovido el fundamentalismo junto a otros corrientes también. Entonces, digamos, es parte de esa lógica. Eh, y fíjate lo interesante ahí, volviendo a otro tema que vos estabas tocando, el tema de la hermenéutica, ¿no? Me gustó mucho eso que dijiste eh, eh, del tema de no es la cuestión del literalismo bíblico, no, ¿no? claro, Sino bien el vaciar de todo contenido hermenéutico a cualquier tipo de lectura, es decir, anular todo tipo de subjetividad, todo tipo de lugar concreto, específico donde se haga, ¿no? O sea, ya sea cualquier tipo de lectura bíblica o de reconocimiento de posición personal. Entonces hay como sí, una anulación de eso, ¿no? no hay una cuestión de la historia, me parece a mí, Exacto, ¿no? exacto, exacto, Parecería como exacto. que la Biblia bajó así del cielo, no tiene contacto con la historia en su momento, y lo mismo les pasa a ellos con lo que plantean. Porque yo me vuelvo a preguntar esto, ¿qué fue lo que los hizo cambiar? ¿Por qué hace 20 años atrás la lucha social no tenía sentido y hoy salimos a la plaza a defender lo que creemos que Dios quiere que defendamos? Por pensar, por Claro, ejemplo, en la disputa en el tema del aborto, ¿no? Las iglesias fundamentalistas llevando la delantera en la marcha para Jesús, por ejemplo. Digo, ¿qué claro, fue lo que cambió? Si hace 20 años lo único que teníamos que hacer era predicar para que la gente se salve porque el mundo se destruía. ¿Por qué ahora claro. nos importa que no esté tal ley o tal otra ley?
¿no? Es que, mira, yo creo que hay dos cosas importantes. Primero, hay una cuestión propiamente interna del lenguaje teológico y religioso y otra cosa política. Con respecto a lo primero, por ejemplo, hay una imagen que siempre usa Hilario Visnacsik, que es un sociólogo muy reconocido de Argentina, del campo evangélico, y él siempre hace esta distinción, dice, entre el dualismo positivo, negativo y el dualismo positivo, ¿no? El dualismo negativo, él dice de esas iglesias que han mantenido la distinción entre lo espiritual y lo mundano, lo profano y lo sagrado, pero lo han mantenido como dos, digamos, esferas que no se podían Que tocar. no Y el se dualismo tocan. positivo sigue manteniendo la misma distinción. Hay una distinción entre lo mundano y lo espiritual, lo sagrado y lo profano, pero ahora justamente hay una versión de intentar incidir desde lo Claro. espiritual hacia lo mundano, digamos, para transformarlo, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera las lógicas teológicas siguen internamente, digamos, en términos de cosmovisión. Pero hay otro tema, y es que el fundamentalismo, si uno ve inclusive las raíces, nunca estuvo desprendida de lo político, nunca. No, claro. No, no, no. La cuestión es que en América, o sea, ha habido un discurso muy propio de que en América Latina, o sea, en Estados Unidos, si uno va a Estados Unidos, Europa, pero especialmente el fundamentalismo norteamericano, nunca ha sido apolítico, siempre ha sido antiprogresista, anticomunista. Claro. El Sí, claro. fundamentalismo siempre tuvo un lugar, digamos, central en todos los discursos políticos de construcción de el American Way of Life, Sí. la ciudadanía norteamericana, o sea, siempre estuvo involucrada de alguna manera. En América Latina es como que, digamos, todo llegó no con un discurso apolítico, con un discurso anticomunista, anti Sí. cambio social, ¿no es cierto? Y fíjate que acá está la vueltita también interesante, porque hay un discurso anti-cambio social, pero hay un discurso, o siempre hubo un discurso sumamente moralista. Pero fíjate cómo el tema moral en realidad se muestra como apolítico o suprapolítico, es decir, más allá de lo político, Sí, ¿no? por supuesto. Eh, Más importante que lo entonces, político. claro, entonces no es que al defender la agenda valórica y al estar insistiendo entre lo que son todas las agendas que tienen que ver con sexualidad y demás, digamos, no se lo ve solamente, a ver, yo me atrevería a decir que no se lo ve como una agenda política en términos tradicionales. Se dice, yo estoy defendiendo una agenda que tiene que ver, una agenda moral, que tiene que ver con lo que Dios quiere Sí, para nosotros y para toda la humanidad. Si lo tengo que tal hacer a cual. través de la política, lo voy a hacer. La política es Claro. un medio, no es un fin, ¿no? No, claro, no. A diferencia de otro tipo de visiones tal vez no religiosas de la política, donde hay un reconocimiento ahí más consciente de la disputa política, de la disputa Sí, claro. ideológica. Además, en cambio, el fundamentalismo, lo político es un medio y la moral se transforma como en la agenda principal. Y por Sí. último, Sí, no, no. sí, no, una cosita más con Dale, dale, eso, dale. porque hay algo que yo insisto que lo lanzo ahí para que dialoguemos inclusive. A ver, el tema de la moral, digamos, como discurso político, eh, hay que ubicarlo, hay que inscribirlo cuando se empieza a dar el discurso que divide lo privado y lo público. Eso es una tesis que yo tengo que lo sostengo y lo estoy intentando como profundizar un poco más. Y nosotros, ¿dónde comenzó la división entre lo público y lo privado? Justamente siglo XVII, más o menos, donde se intenta marcar más fuertemente la división entre lo público como algo, una esfera política con sus propias dinámicas y demás, y con respecto a lo privado, donde lo privado es el ámbito de lo familiar, la sexualidad y el ámbito de lo religioso. O sea, lo religioso deja de tener un ambiente, una incidencia pública para pasar a guardar lo privado. Ahora, lo que yo siempre digo, acá no se dividió una instancia política y otra no política. En realidad lo que se hizo es dividir dos agendas políticas. Una agenda Claro. política no religiosa, burocratizada, que eso también es una falacia, porque lo religioso y la iglesia nunca dejó de incidir en el ámbito político formal, pero donde fortaleció esta agenda política. O sea, lo privado se transformó en la agenda, en la bandera política de la iglesia cristiana. En el siglo XVII. Entonces, ahora, siglo XX, se viene a tocar desde el espacio público un régimen que siempre estuvo en manos de la iglesia,
¿no es cierto? De sub-20. Entonces, digamos, no estamos hablando de que ahora salieron fundamentalistas o neoconservadores de las baldosas No, a claro. reclamar una agenda. Tenemos que ver que esto estamos hablando de un problema o de una disputa política que tiene una raíz de siglos a cuesta. Sí, Entonces, sí. por eso es un tema complicado, digamos, no es Sí, un tema simple. vos fijate que el tema de, por ejemplo, de educación sexual en las escuelas, lo que se reclama es que el Estado no tiene nada que decir ahí, que eso es tarea de Claro, las familias, ¿no? claro. Casualmente otra vez, ¿no? Lo público y lo privado se vuelve a ver ahí con mucha claridad, ¿no? Sí, sí, claro, es interesante. El asunto tiene que ver con esto, digamos, o nos damos cuenta que estos movimientos no surgen de un día para el otro, que tienen una historia y tratamos de encontrar esa línea en la historia, ¿no? Y ver, para poder entender qué es con qué nos estamos encontrando hoy, o si no, no va a haber forma de que podamos entablar ningún tipo de, si, no sé si es posible un diálogo, pero por lo menos ningún tipo de confrontación política. Claro, claro. Si yo Bueno, pienso que claro, estos son un grupo de gente que lo único que busca es que amaneció antes de ayer, hoy mismo, si uno presta atención con todo lo que está pasando, digo, acá en Argentina, el otro día nos compartimos un video que yo compartí también ahí en Facebook, aparece un pastor haciendo una movida valiosísima desde lo que es la ayuda social para la gente que la necesita, con mucha cantidad de cosas para repartir, comida, alimentos y todo esto que se está necesitando tanto, cuando el periodista le pregunta, el tipo insiste, esto no es un hecho político, esto claro, no es política, esto no es política, y lo repite como 3 veces, claro, como claro. teniendo la necesidad de despegarse de la cuestión política, ¿no? Cuando uno analiza los discursos políticos que aparecen, esto es propio también de una manera de entender la política. Esto es Exacto, propio, digamos, de la derecha. La derecha siempre es la que busca de alguna forma despolitizar sus acciones despolitizar. políticas, ¿no? Exactamente. De demostrar que lo que importa, bueno, la política es sucia porque los políticos son corruptos y qué sé yo, toda esa cosa que en América Latina tenemos tan internalizado y nos flagelamos porque siempre nuestros políticos son lo peor del mundo. Eh, y que por otro lado lo bueno viene dado por otro camino, no por el camino político, ¿no? Viene dado por las ONG, viene dado por otro lado, como si todos estos otros grupos sociales no hicieran política. Claro, claro. Bueno, ahí ya estás tocando, digamos, otra línea del debate digamos, para dar ahora y para seguir hablando, ¿no? Ese, o sea, hablamos de todo lo histórico, de toda la complejidad de factores que dan lugar al fundamentalismo, con lo cual, es ahí, ¿por qué creo que esto es importante? Es decir, porque a veces nosotros mismos, nosotras mismas en las iglesias cometemos el error de, bueno, los fundamentalistas neoconservadores, hago un paréntesis acá, yo creo también que no es lo mismo hablar de conservadores, neoconservadores y fundamentalistas, esa distinción hay que No, tenerla en claro. cuenta, Sí, 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 digamos, sí. estamos hablando de espacios también que tienen sus particularidades. Los fundamentalistas, estamos hablando de los grupos mucho más radicalizados, reactivos y demás. Sí, sí. Este, entonces, digamos, el origen histórico nos muestra, por un lado, que el tema es mucho más profundo, que no estamos hablando de un grupo de loquitos se los trata como fanáticos y no se le entiende en cuenta. Eso ha sido un error por parte de otros grupos religiosos y organizaciones religiosas que siempre han desestimado el fundamentalismo y no se han dado cuenta de, y en este sentido, por ejemplo, es interesante cómo empezó el fundamentalismo, que lo que vos decías, los libritos estos chiquititos. O sea, Sí, el fundamentalismo siempre ha sido han trabajado desde las bases, desde una pedagogía que trata de llegar mucho más concretamente a grupos, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece que algo importante a tener en cuenta, y que algo que desde otros grupos hemos flaqueado en hacer, ¿no? En cómo llegamos a las bases, con una teología más abierta hacia comunidades más amplias. Eso, fundamentalismo y el neoconservadurismo lo ha logrado mucho más. Pero a lo que iba es el tema de la formación, o sea, ya pensando en cómo afrontar esta situación y qué hacer, ¿no? Ahí ves lo que vos decías, la importancia de la formación, ¿no? De la formación política de las iglesias. O sea, formación política, pero en clave teológica.
en clave bíblica. Eso para mí es una cuestión fundamental. O sea, el tema de contrarrestar el fundamentalismo, yo escribí algo justamente hace unos días atrás, ahí estoy justo, ayer lo publicaron por ahí, que el fundamentalismo no es, ojo con esa lógica de esos otros allá que hay que confrontar. El No, fundamentalismo evangélico, están en en este casa. caso, están en casa y también responden a lógicas que son muy propias de todas las comunidades cristianas y todas las comunidades evangélicas, cómo nos acercamos al texto bíblico, o sea, la cuestión hermenéutica misma, cómo la hacemos, cómo llevamos adelante la dimensión comunitaria de la fe y de la teología. O sea, todos esos elementos hay que trabajarlos en profundidad, ¿no? Y un trabajo me parece muy importante en términos de formación teológica. Y lo último también es que hay que empezar a distinguir también los tipos de acción de las iglesias o de los espacios fundamentalistas. Ojo con confundir a veces también, o sea, porque, a ver, no estamos hablando de iglesias fundamentalistas en términos amplios. Creo que tenemos que hablar también de que hay organizaciones religiosas vinculadas con comunidades evangélicas o católicas integristas o fundamentalistas que están operando en distintos espacios de la política, ¿no? Yo que trabajo bastante, me toca por mi trabajo en el sistema interamericano, en la OEA, ¿no es cierto? Uno ve, o sea, me confronto en mis reuniones, en los eventos que armamos con grupos fundamentalistas todo el tiempo, y los he sufrido, y eso tapa una larga conversación de las cosas que hemos sufrido, y yo personalmente, cosas, ataques personales que he recibido, bueno, en conexión con gobiernos, en conexión con espacios políticos, o sea, están muy bien armados, pero son justamente espacios que son paraeclesiales, o sea, no es que responden a una iglesia, a una denominación, No, no, son no. espacios que convergen y articulan y que tienen una clara intencionalidad política, ¿no? Y que utilizan políticamente con una agenda muy particular a un conjunto de discursos de otro tipo de comunidad. Entonces, estas estrategias políticas también son muy importantes identificarlas para denunciarlas, para contrarrestarlas, pero también para crear articulaciones y acciones políticas, digamos, en contraposición. Sí, podría ser entonces, porque vos vas hablando y a mí se me ocurren algunas cosas, pero podría ser incluso que haya un uso del discurso fundamentalista Exacto, desde lo político también, ¿no? exacto. Digo, Y la pregunta es ¿por políticamente yo qué? me estoy jugando tal cosa y el discurso fundamentalista me logra movilizar un montón de gente, entonces medio que me acomoda ahí, pero lo que yo sí tengo claro es que yo tengo una finalidad política determinada, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, a lo mejor allí hay algo interesante como para poder seguir entendiendo estos tiempos, ¿no? Y estos movimientos. Eso que vos planteás como una lectura general y como una también construcción de otras acciones y articulaciones es fundamental. O sea, ¿por qué? Esa es la pregunta, ojo, una pregunta que a mí todavía me la retomo y trato de verla. ¿Por qué el fundamentalismo y por qué estas lógicas fundamentalistas toman lugar? Y ojo, estas lógicas de tipos teorías conspirativas, ¿no? Que ellos están en todos los medios de comunicación y lavan No, no, cerebro y no, no. demás, lecturas muy superficiales, la cosa es mucho No, más no, por compleja. supuesto. O sea, Sí. ¿cuáles son los vacíos? Los vacíos, ¿cuáles son los nichos en los cuales el fundamentalismo sabe trabajar? ¿No? ¿Cuáles son los tipos de discursos? El tema del miedo, el tema de la inseguridad, el tema de que todo esto se va a ir al carajo, Sí. digamos, o sea, esos nichos donde el fundamentalismo sabe meterse, pero ahora, y por eso la pregunta política y la pregunta teológica inclusive es ¿por qué están esos nichos? ¿Por qué hay esos silencios? ¿No? Entonces, en vez de estar tirando piedras todo el tiempo como esos otros que están atacando a los fundamentalistas, tal vez tenemos que estar trabajando en esos vacíos, en esos espacios. O sea, ¿qué teología? O sea, hoy en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Por qué algunos discursos fundamentalistas surgen? Porque nos cuesta enfrentar la incertidumbre, nos cuesta una situación que nos sobrepasa, no podemos manejar, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar una fe y una teología donde tenemos que manejar esta situación? Y esa situación de incertidumbre, de duda, de vulnerabilidad, es también lo que sentimos cuando nos acercamos como creyentes al texto bíblico, sabiendo que el texto bíblico, o cuestionando que el texto bíblico no es la verdad absoluta, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo
pensaba en el tema de la espiritualidad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que muchos, cuando ahondamos en esta espiritualidad que se nos propone, digamos que por un lado tiene cosas muy atractivas, yo creo que en eso también hacen muy buen trabajo estos grupos, pero el problema de esta espiritualidad es que tiene un costado que es muy, que para algunos puede ser muy bueno, que es muy individualista. Y me parece que ahí entra en eclosión cuando aparece ese otro, esa otra, que me pone en cuestión a mí y que no tiene lugar en esa espiritualidad. Y cuando digo otro u otra, no me voy solo a el tema de que también, porque no, pero digo porque para algunos eso ya sería un extremo, el homosexual, ¿no? La mujer lesbiana. No me voy ahí solo, me voy a la madre soltera. Digo que la mayoría de muchas de estas iglesias no puede tener un ministerio, solo porque es una madre soltera, ¿no? Y esa espiritualidad que por un lado tiene un montón de cosas muy atractivas y que puede mover mucha gente y que convoca gente que sin duda encuentra razón de ser en esa espiritualidad que le proponen y se siente plena y a gusto y qué sé yo, ahí, ahí se produce el ruido cuando aparecen estas situaciones, ¿no? Digo, si Claro. uno tiene un corazón un poquito, ni siquiera digo una lectura bíblica, digo solo un corazón un poquito eh, todavía que tiene cierta sensibilidad por el que es distinto de uno y no lo ve como un raro, como un enemigo al que hay al que hay que atacar o al que hay que cambiar. Digo, ahí hace ruido también esta cuestión, ¿no? Porque no Claro. tienen lugar, no tienen lugar. Uno ve hoy con todo el movimiento feminista, yo creo que esto ha puesto en discusión un montón de cosas. Uno ve, acá estamos nosotros dos, ¿no? Varones tomando la palabra, varones priorizando esto, y las mujeres siempre alcanzando, salvo raras excepciones, honradas excepciones también, alcanzando lugares por ser la esposa de, o por ser la hija de, ¿no? O, no sé, pero a que alguna mujer haya llegado a estos cargos, digamos, de tomar la palabra o cargos de decisión por motus propio, es más difícil encontrar. Ahí me parece que hay otra ruptura que me parece que hay que saber decir. Ahora, bueno, vos, claro, vuelvo a lo que vos planteabas antes. ¿Quién pone acá, quién muestra cuál es la opción? ¿No? Está todo bárbaro. Bueno, ¿y Mm. qué hacemos conmigo? Yo quiero desarrollar una espiritualidad más saludable. Ok, a ver, ¿cómo hago? ¿A dónde voy? Y bueno, ahí es Es donde que, me parece que tampoco hay, ¿no? Mucho para claro, trabajar. claro, es que fíjate vos, o sea, un tema tan básico y fundamental que le falta al fundamentalismo, falta de amor. O sea, ese es el gran problema con el fundamentalismo, o sea, la falta de amor que encima es algo tan fundamental en nuestra fe, ¿no? Y bueno, yo creo, Pablo, vos seguramente capaz que habrás tenido experiencias similares. O sea, yo vengo de un trasfondo súper neoconservador, religioso, e inclusive después de haber hecho muchos quiebres a nivel teológico o empezar el proceso, a mí lo que me confrontó con mi conservadurismo que tuve que cambiar es encontrarme con ese otro distinto que yo Sí, siempre claro. estigmaticé, rechacé o simplemente ni tuve en cuenta porque en mi iglesia, en mis espacios ni se los consideraba. El acercarme a ese otro, a esa otra, fue lo que a mí me rompió la cabeza y me di cuenta Sí, sí. que leído teologías y haber, viste, ahí roto algunos esquemas, digamos, ahí pude realmente hacer el quiebre. Y yo creo que mucho para contrarrestar estos espacios, esta mañana tuve una charla con otros dos amigos y hablábamos, uno de ellos es pastor y decía la necesidad de también, estábamos hablando, uno de los temas fue el fundamentalismo, y él decía esta cosa de mostrar también los testimonios, o sea, testimonios que otras prácticas y otras maneras de vivir la fe son posibles, desde estas lógicas no fundamentalistas, desde estas diferencias, ¿no? Y eso me parece sumamente importante, porque digamos, a ver, y con esto cierro, a ver, esto lo he presentado a veces y causa medio discordia. El fundamentalismo no es una expresión a veces tan distinta a muchas expresiones que vemos en la sociedad. A veces
romantizamos mucho y contraponemos mucho el fundamentalismo con la sociedad, con el pueblo y demás. A ver, gente, en el pueblo el fundamentalismo está metido a full en nuestros vecinos y vecinas, en el odio que hay Sí, al claro. inmigrante, el odio que Si, hay. si no, no eh, pegaría tanto. Exactamente, Ah, entonces, por eso digo, el trabajo y el contrarrestar las lógicas fundamentalistas nos lleva a trabajar cosas más fundamentales, ¿no? Desde la sociedad, y hoy día, justamente, yo creo que hemos perdido tanto ese tipo de trabajo que por eso hoy día el fundamentalismo ha logrado una articulación política y una visibilización por, por mucho más allá de lo que nosotros nos hubiéramos proyectado tal vez unos 10 o 15 años atrás, ¿no? sí. Sí, 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 sí. Y también en acción lo que tiene, o por lo menos lo que uno experimentaba cuando formaba parte de estos grupos, es que te da como una identidad de grupo, lo cual Mm. eso hace mucho porque hay mucha gente que está sola, se siente sola, aún viviendo con su familia, y encuentra una identidad formada a partir de contra quién lucho, y mira cuántos somos los que luchamos contra este otro sea quien sea, ¿no? Entonces Claro, me claro, parece claro. que ahí también se ha logrado una especie de avance en dar respuestas a cuestiones que hacen al ser humano, ya no es cuestión, Exactamente, por eso prende con tanta fuerza. claro. Quizá poder tener herramientas como para darse cuenta sea una humilde tarea que uno puede hacer desde los lugares donde se mueve, poder repartir herramientas para poder reconocer si eso por lo que peleamos es una causa que vale la pena, o en Claro. el fondo lo que estoy haciendo es luchar por algo acotado que deja fuera a todos los que no son, digamos, de mi club, ¿no? Claro, Eh, exacto. Y ahí, bueno, por eso ahí en lo que vos decías, ¿no? Las preguntas más básicas son esas. O sea, ¿por qué necesito tener un lugar de seguridad? ¿Por qué necesito tener un sentido de comunidad cerrada? ¿Por qué necesito estigmatizar a un otro? Todos estos elementos que menciono son elementos en los cuales, digamos, están inscritos en nuestra sociedad en general. ¿No? Y por eso, sí, como vos claro. decías, el fundamentalismo actúa fuerte. Por eso alguien como Laje y Márquez, con ese discurso que uno dice es absolutamente fuera de cualquier empatía y un discurso de odio tan fuerte, logra tantos seguidores, ¿no? Nosotros, ¿cuántos llegamos acá? 30, y el otro día No, hoy ni estábamos sé. viendo el de, el de, Del el Aje. de, el de Laje con un amigo en común que tenemos, Ah, con un pastor, sí, evangélico. sí, que fue, bueno, en fin, ¿y a cuánto había? Como No, 5.000 más de personas. 1000. Ah, No, más más de de 1.000 personas, 1000. 1.000 Más de 1000, personas, ¿no? cerca de 2000 personas, cerca de 2000 personas, ¿no? Bueno, pero Claro, lo que pasa es entonces, que también allí, digamos, bueno, ya en el caso del AGE me parece que entran en juego apoyos de otro tipo, ¿no? Ni vos ni yo tenemos apoyo de nada, estamos acá haciendo esto y la gente que nos mira de macanuda que vino a escucharnos a nosotros a ver qué podemos decir. Pero en el caso del AGE, digamos, hay apoyos que tienen que ver con esto que vos decías antes, con intereses políticos que hay detrás. A mí me llegó el otro día una imagen donde aparece el AGE, aparece este pastor en cuestión y otros más, como un frente político argentino para claro, las claro, próximas elecciones. O sea, ahí claro, hay claro, claramente hay otro tipo de acompañamiento. El tema es cómo prende exacto. eso en la gente que no tiene nada que ver con ese movimiento político. Uno es el interés que yo puedo tener algún día de ocupar una banca o de ser presidente. Otra cosa es toda la gente que me aplaude para que yo llegue ahí, ¿no? Digo, ¿qué es lo que hace con un discurso tan altamente de odio? Porque uno lo escucha 2 minutos y se da cuenta el odio que larga hacia todo lo que no piensan como él, ¿qué es lo que hace que convoque tanta gente ese discurso? ¿No? Claro, Eso es lo que a mí... claro, claro. Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, apuntan a una serie de elementos que esos, bueno, tienen toda una maquinaria de comunicación y saben a qué tema darle, ¿no es cierto? Y que va a lograr empatía, qué miedos hay en la gente, cuáles son las preocupaciones y demás. Y el otro lado tienen una excelente estrategia
comunicativa, ¿no? O sea, vos ves los videos que ellos preparan y demás. Entonces, ahí Sí, también hay un desafío para nosotros y nosotras que tenemos otro tipo de discurso y otro tipo, bueno, a ver, estamos apuntando a esas necesidades concretas, a esos discursos, porque esa también la otra, o sea, yo como progresista, a mí me da bronca a veces que hay ciertos espacios progresistas, que hay ciertos problemas de hacerle, bueno, pero esto es de gente ignorante, de gente que... No, sí, a ver, es sí, una sí, preocupación de ni la hablar. gente, no tenemos que deslegitimarlo y demás, Que y en eso menospreciar, tenemos no, claro. porque ahí se ve mucho de la arrogancia progresista, que razón por la cual se crea poco empatía, y después el tema de las estrategias de comunicación. ¿Cómo hacemos para comunicar? O sea, si seguimos usando el discurso así academicista y bien militante cerrado que seguimos usando algunos progresistas, no vamos a lograr nada de articulación social. Entonces, No. y por Porque es último, interesante. Sí, dale, 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 dale no, vos. que, a ver, también tenemos que reconocer que a nivel social, digamos, todos los discursos que tienen que ver con la empatía, con el abrirse al otro, con el abrirse diferente, son los discursos que más dificultad logran entrar y ser aceptados. Y eso también tenemos que hacernos cargo quienes estamos trabajando en este tipo de temas, porque va a ser siempre un tema que va a complicar, ¿no? Sí. No, yo lo que agrego en esto, y que supongo que nos deben quedar pocos minutos, todavía no me dice nada, esto en cuanto me diga te Ah, aviso. bueno, y Pero si yo tengo que... lo que agrego a esto es cómo prende un discurso de tanta virulencia, de tanto odio en nuestras iglesias. Porque el Claro. aje ha sido, vos nombraste al aje, el aje ha sido como el ventríloco de muchos pastores que empezaron a Mm. repetir desde el púlpito de sus iglesias los mensajes que el aje baja desde sus libros, desde todos los lados donde él está, y ha aprendido con mucha fuerza. Y vos decís, ¿cómo puede ser aquellos que intentamos leer el mensaje de Jesús, ¿no? Con la amplitud que tuvo Jesús en los evangelios? ¿Cómo ahora nosotros podemos decir, bueno, no, nuestra amplitud se corta acá y hasta acá llegamos? O sea, no, a la samaritana no le vamos a dar ni pedir agua porque no se habla con samaritana. Digo, es como un arrancar lo mismo que el fundamentalismo acusaba al liberalismo, ¿no? De que arrancaba hojas de la Biblia. Me parece que Claro. ahora este fundamentalismo que tanto se jactaba de su apego al texto, está dejando de apegarse. Pero fíjate, la otra vez escuché una predicación, para la otra vez no, hace unos meses atrás, de un pastor ultra conocido ahí en Argentina, y el tipo empezó a repetir al pie de la letra todo el primer capítulo del libro de Laje y Márquez, que hacen toda la genealogía con el marxismo, ¿no? Y yo me mataba Pero de risa, el tipo sí, hablaba en uno de sus cultos, mencionando que esto comenzó con Engels y Marx, sí, sí, después sí, sí. a Gramsci, al postestructuralismo de Mouffe y Laclau, que, viste, y empezó a hablar de eso y digo, a ver, los tipos estos históricamente han criticado las teologías porque son academicistas y demás, y ahora un libro como el de Laje y Márquez, encima repiten como loros porque no saben, no tienen ni idea de lo que dijeron todos esos autores que mencionan, pero lo repiten como loro y así como un gran estudio científico que, entonces, por eso los problemas son otros, no es el tema del academicismo no y demás, sino en qué No, por tipo de supuesto. funcional o no, ¿no? Claro, no, no, por supuesto. Y yo digo, el lugar que ocupa, o me parece que estas son las banderas que uno tiene que seguir levantando, más allá de que en mi casa nosotros pensemos de determinada manera, ¿qué lugar ocupa este vecino mío que vive de otra forma la mía, ¿no? En la sociedad civil. ¿Qué espacio este vecino tiene que tener? Mi vecina, digamos. Ya ni te digo en la iglesia, porque lo que se pretende hoy desde estos grupos fundamentalistas no es solo lo que hago puerta adentro de mi iglesia, sino es lo que Claro. vos vas a hacer en tu casa. Digo, Ujú. ¿cómo alcanzo un nivel de leyes, de legalidad, de legislación, qué sé yo, que hace a la vida civil? O sea, no es solo cómo tengo yo como papá que voy a educar a mis hijos o qué escuela puedo elegir. No, no. Ahora me meto con la educación, ¿me entendés? Que se va a dar en las escuelas públicas. Y yo voy a Ujú. decir, como padre, qué le tienen que enseñar. Y hoy voy por la cuestión de la educación social, sexual. Dentro de unos años voy a meter la cuchara en la historia. Y voy a Claro. preguntar, che, pero ¿qué tipo de historia le enseñan ustedes? Porque yo soy mitrista. Entonces a mí no me interesa esa historia que ustedes están enseñando. Yo quiero que mi hijo aprenda, ¿no? Y digo, ¿y cuál es el límite? ¿Cuál es la función del Estado en todo esto? Entonces vuelvo un poquito para atrás, digo,
desde nuestras teologías, desde nuestra manera de leer e interpretar la vida de Jesús, ¿qué tipo de vida social nosotros podemos desprender de ese Evangelio de Jesús? Claro. ¿No? Y fíjate ahí que vos también, en eso que vos dijiste, hay temas fundamentales en términos de política que hay que tratar. Porque, por ejemplo, el tema de democracia. Entonces, una gran discusión que yo tengo con los grupos de la OEA, que ellos entran y son aceptados como coaliciones y como grupos en la OEA, y dentro de esas coaliciones hay muchos de estos grupos que estamos mencionando, pero llegan ahí, se sientan y delante de los representantes de Estados le dicen, ustedes no tienen nada que decir a todos, ustedes no tienen nada que decir a los estados-nación porque están las constituciones, están las leyes nacionales, ustedes no tienen nada que decir. Entonces, a ver, digo, vos te vas a sentar ahí, te incluyen para que dialogues con todos y todas, para que vos puedas tener tu voz y al final estás ahí adentro para anular el discurso de todos los demás y todos los grupos que están ahí luchando por sus derechos. Que eso también es lo que pasa a nivel nacional. Se cortan.